El reportaje que van a ver a continuación revela que en las instituciones educativas la inclusión no pasa de ser letra muerta. Este amplio trabajo periodístico realizado por estudiantes de periodismo revela el desconocimiento que sobre esta norma existe en un sector que paradójicamente debería ser incluyente. Este sonido él no lo puede oír. En 2008, Sebastián nació en el seno de la familia conformada por Jairo Alonso Torres Ardila y Viviana García, ambos padres en situación de discapacidad auditiva. 8 meses después de su nacimiento, encontraron que iguales limitaciones sensoriales las padecía Sebastián. Pues mi esposa cuando estaba encinta de él, en realidad yo no tenía la experiencia de saber qué era ser padre. A los 8 meses, acuerdo que lo llevaron al médico, empezaron, y pues cuando vi que era él, que era sordo, que empezó una comunicación entre los dos, fue algo que me puso los pelos de punta y yo creo que me incitó más a querer enseñarle personalmente. El cuadro que se muestra aquí, el de la cercanía de un padre e hijo, no es intencional. La separación de Jairo y Viviana redujo la familia Torres García a 2. Ya con esta nueva situación de ruptura, contando con el apoyo de su madre Cecilia Ardila Ríos y su padrastro Gilberto Roa, Jairo se dedica a transmitir sus conocimientos y experiencias a su hijo, quien debe aprender a convivir con su condición en este mundo. Cuando el niño nació y yo fui la que dije que lo lleváramos al médico, tenía como unos 6 meses yo creo. Y cuando, terrible para mí saber también que el niño era sordo. Fue Cecilia quien le consiguió el cupo en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Desde 2009, este plantel educativo, como los otros 50 colegios públicos que posee Bucaramanga, tienen la obligación de incluir a la población discapacitada en sus aulas. Según el decreto 366 emitido por el Ministerio de Educación Nacional, la población discapacitada que quiere ingresar a un plantel de educación regular tiene derecho a hacerlo. Hemos iniciado un proceso noble, hemos iniciado un proceso de reconocimiento de una población que siempre había estado sumergida en la desigualdad, en la segregación, en la soledad, educada solamente para ellos. Bueno, efectivamente, desde la ley 361 del 97 al 2009 que se emitió el decreto 366, efectivamente se da una letra muerta muy grande en el tema de la inclusión educativa. Lograr el cumplimiento del mencionado decreto le implicó a la Secretaría Municipal de Educación la firma del contrato 137 del 8 de mayo de 2013 con Asopormen, instituto que trata la limitación cognitiva y física con un presupuesto de 253 millones de pesos. Dicho contrato ha sido renovado anualmente de manera consecutiva durante los últimos 4 años. Y después de un estudio a conciencia, de un estudio equitativo y de un estudio responsable, se define que la mejor propuesta y que la entidad con mejor experiencia y responsabilidad en un tema tan delicado, tan vulnerable como es la educación a la diversidad era Asopormen. Cuando hablamos de inclusión, tenemos que tener en cuenta que tenemos barreras sociales, actitudinales, familiares, educativas. Todas estas cosas hacen parte del proceso. La inclusión, para llegar hasta donde estamos, tuvo que pasar primero por el rechazo, la segregación, la integración, y ahora vamos a la inclusión. Nuestra aspiración es llegar
a la diversidad total. Según el informe ejecutivo de gestión elaborado por esa secretaría, el balance que se puede dar sobre el trabajo realizado por Asopormen al interior de los colegios públicos de Bucaramanga es 116 estudiantes beneficiados en 2013, 720 estudiantes el total de beneficiados, 25 colegios públicos reciben población en situación de discapacidad, 50 maestros y directivos recibieron capacitación en materia de educación inclusiva, 800 millones de pesos fue el presupuesto destinado en estos 4 años para incluir a la población discapacitada. Bueno, yo que atiendo la mayor población en Bucaramanga del tema de discapacidad, porque es que la mayor población del tema de discapacidad la tengo yo, no he tenido el más mínimo contacto con la inversión que está haciendo el municipio de Bucaramanga en el tema de inclusión. Me parece absolutamente desafortunado que el presupuesto de las personas más vulnerables también sea presa de la corrupción, pero es lamentable que para las personas que tienen más vulnerabilidad se dedique tan poco presupuesto y el poco que hay a veces no se maneja de manera responsable. Sin embargo, el amplio panorama de inversión y esfuerzos destinados por la Secretaría de Educación no es un reflejo de la verdadera magnitud de los resultados. Solo el 0.93% de los 77.321 estudiantes matriculados en colegios oficiales está siendo beneficiado con dineros públicos que la administración local destina para hacer de la inclusión educativa una realidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, estima que un 15% de la población mundial se encuentra en alguna situación de discapacidad. De ese porcentaje, 93 millones de personas entre 5 y 20 años se encuentra en la misma condición y corresponde a la población total de un país desarrollado como Alemania. En Bucaramanga, la cifra de la población en el mismo rango de edad asciende a 4.400 personas, según datos proporcionados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Para comprender la posición actual de esa población en el sistema educativo de la ciudad, se debe hacer una revisión histórica del rol que han cumplido las instituciones de educación especial. Bucaramanga ha sido una ciudad que ha tenido innumerables instituciones de educación especial, que por años ha tenido los chicos y las chicas dentro de aulas llamadas especiales, que los han tenido segregados. Históricamente creo que hemos aprendido que las personas con discapacidad debían ir a aulas especiales. Entonces, por eso insisto en que el término es nuevo y todavía los maestros tenemos muchas dificultades y la comunidad en general en entender que todos tenemos ese derecho. Inicialmente es como todo, ¿no? La discapacidad escondida, nadie la sacaba, nadie mostraba, escondían las personas. Pero poco a poco, en la medida que hubo personas que se interesaron ad honorem, fueron fundando instituciones. Entonces fundaron Asopormen, fundaron a Centrabilitar, fundaron a LIPA. Centrabilitar fue una fundación sin ánimo de lucro, creada en 1964, donde madres como Cecilia Ardila Ríos podían llevar a sus hijos para garantizarles un apoyo médico y pedagógico gratuito. Por la misma época, el Instituto de Problemas para el Aprendizaje IPA y la Escuela Taller para Ciegos empezaron a destinar esfuerzos para el cuidado de las personas con limitaciones cognitivas y sensoriales sin costo alguno. En las instituciones sin ánimo de lucro en este momento, en ese instante, todas luchábamos por lo mismo, todas estábamos con equipos personales, profesionales, técnicos y las ayudas. Nosotros las ayudas, todo lo que fue, por ejemplo, para el caso de los sordos, ir incorporando los audífonos, la tecnología de los audífonos, porque antiguamente pues eran diferentes, en la medida que se fueron tecnificando, vinieron muchas más ayudas, igual en todas las instituciones, ayudas tecnológicas, ya vinieron los computadores, ya vinieron cualquier cantidad de cosas que hicieron como más fácil la enseñanza, ¿no? El proceso de atención que nosotros, por el cual Santander estaba siendo pionero desde hace 40 años, era ofrecer de manera oportuna y pertinente, personalizada, la atención
a necesidades tan sensibles como el tema de los sordos, los ciegos y el déficit cognitivo, que son las tres grandes divisiones en que podemos hablar de la discapacidad. Aún los administrativos, coordinadores, padres de familia, exalumnos y docentes no se explican cómo ni por qué se produjo el cierre de Centrabilitar en 2009. Aseguran que fue de un día para otro, que sin ninguna razón de peso aparente, la Secretaría de Educación le quitó la licencia a esta institución para que dejara de impartir clases. Lejos de cuestionar si estas acciones oficiales fueron correctas o incorrectas, lo que sí generó fue un ambiente de angustia por parte de los padres de 400 niños que no tenían idea en dónde ni quiénes iban a recibir a sus hijos con estas condiciones. Pues los padres de familia, ¿qué pudieron hacer? Pues llevarlos porque los sentenciaron. El secretario mismo personalmente les dijo o lo llevan o se quedan sin educación. Los amenazó. Entonces, ¿qué les tocó a los padres de familia? Irse allá y después, al cabo de esto, yendo que por qué no nos ayudan, que mire que allá los profesores dicen que no saben, que mire que allá que el niño tal cosa y que mire que allá los aíslan, que los metieron todos a un salón, que ya no les respetan los grados. Una cantidad de cosas para nosotros muy dolorosas. Creo que para las familias fue muy difícil porque las otras opciones de que sus chicos fueran recibidos en escuelas regulares todavía no es clara. Sí, hay muchos maestros que todavía no saben que la norma existe, entonces y los que saben que existe no saben cómo hacerlo. El proceso de inclusión entonces inició en 2009 con esa misma población que antes era de Centrabilitar, repartida en dos centros educativos, la Escuela Normal Superior de Bucaramanga y la institución José Camacho Carreño. Por esta razón, la discapacidad que recibe mayor atención es la auditiva, con 219 no oyentes matriculados en colegios públicos de la ciudad, entre los cuales se encuentra Sebastián, quien cursa el grado preescolar en un aula de 19 estudiantes, donde comparte el mismo espacio con otros niños mayores que él de 13 o 18 años. Las otras discapacidades representan casos aislados. El consejo que a mí me dieron era que estuviera abierta la apertura. Si uno tiene una mente abierta, uno puede aceptar todo y se le hace más fácil trabajar con esta población o con diferente clase de población. ¿Qué no se hizo de esta nueva fase de inclusión? ¿Y qué se debe hacer para que la política logre llegar a un buen puerto? Pienso con los que ya nos hemos arriesgado, ya hemos ido validando y hemos ido socializando, porque en la escuela normal cada vez que podemos esto contárselo a otros se lo contamos. Puedo decir que es abrir caminos y eso se llamaría estar en un proceso de llegar a un puerto seguro, Y en eso, ¿sabe quiénes son los que nos pueden ayudar a llegar a un puerto seguro? Los maestros que están en formación. Yo quisiera que eso dejara de ser un sueño, que deje de ser un discurso político de moda que ahora tienen todos los políticos. Quisiera que fuera una realidad, que esos discursos se traduzcan en oportunidades reales para las personas con discapacidad.